Yo voy a demostrar aquí con la Constitución en la mano y el Reglamento Interior y de Debates que en este momento en Venezuela estamos en presencia de un golpe constitucional en progreso y que el escenario más visible es la Asamblea Nacional. Estamos en presencia en este momento de una acción concertada de los poderes públicos del régimen para desconocer la voluntad de cambio expresada el 14 de abril en las urnas electorales. Por cierto, esa concertación de los poderes públicos del régimen tiene una característica, que es que la mayoría de esos poderes públicos son ilegítimos, como también el proclamado por el CNE como ganador de las elecciones. El CNE es ilegítimo porque todos sus rectores tienen el periodo vencido. En el Tribunal Supremo de Justicia también la mayoría de los magistrados tienen el periodo vencido. Igual está vencido el periodo del Contralor y de la Fiscal y de todos los poderes públicos venezolanos, y esos poderes con sus periodos vencidos, al igual que aquella Asamblea Nacional que nosotros sustituimos con sus periodos vencidos, son los que cometen los mayores atropellos contra el Estado de Derecho en Venezuela. El CNE proclamó de una manera express al candidato que ellos habían anunciado como ganador, a pesar de que ese mismo candidato y el candidato nuestro habían exigido al CNE que se recontaran los votos a través de la auditoría del 100% de las cajas. La Fiscalía había actuado anteriormente prohibiéndole a la gente que fuera a participar en el escrutinio público y en las auditorías ciudadanas de las cajas que contienen los instrumentos físicos del voto electrónico. Y el Tribunal Supremo de Justicia, por boca de su presidenta, ayer dio una rueda de prensa emitiendo opinión por adelantado, negando el derecho al reconteo de los votos. Pero solo faltaba el Poder Legislativo por sumarse a esa comparsa. ¿Y de qué manera lo hizo? Podemos calificar, sin temor a equivocarnos, el 16 de abril, el martes pasado, como el día más bochornoso vivido por el Parlamento venezolano a lo largo de toda su historia, después de aquel célebre asalto al Congreso de José Tadeo Monagas el 24 de enero de 1848. Quiero denunciar ante el país y ante el mundo, porque ese día la televisora entró en una conveniente cadena que impidió que la gente conociera los hechos ocurridos en el hemiciclo, que fuimos emboscados los diputados de la Alternativa Democrática, que por cierto, nosotros ese día debimos haber estado allí como la mayoría oficialista, porque Capriles fue el que ganó las elecciones y nosotros ese día éramos los diputados oficialistas de Venezuela. Ese día tuvimos toda clase, fuimos víctimas los diputados de toda clase de agresiones verbales y de agresiones físicas, y ya lo explicó de una manera clara Ismael qué fue lo que ocurrió ahí y quiénes fueron los diputados agredidos. Pero lo peor de todo es que allí se cometió la peor torpeza política que se puede cometer por una dirigencia política oficialista. El Parlamento es el escenario natural para el diálogo. Recuerdan que inclusive el 11 de abril, el antiguo Congreso de Venezuela, después de esos acontecimientos tan terribles para la patria, fue un escenario donde hubo diálogo y donde se reconstruyó la institucionalidad del país. Y ahora, en este momento, cuando el país vive su peor crisis política postelectoral, se cerró el diálogo en el Parlamento, y no solamente se cerró el diálogo en el Parlamento, sino que se está tratando de enmudecer a los diputados. Y aquí viene el tema del presidente negándole el derecho de palabra a los diputados que no respondan positivamente a la pregunta que él les hacía de si estaban de acuerdo con que Maduro era el legítimo presidente de Venezuela. Allí, en primer lugar, se está violando el artículo 201 de la Constitución,
Ese artículo 201 de la Constitución bolivariana dice que los diputados son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto y no están sujetos a mandatos ni instrucciones, solo a su conciencia. Entonces, si mi conciencia es lo único que dicta mi actuación como diputado en la Asamblea Nacional, ¿por qué me va a obligar el presidente de la Asamblea sancionándome, quitándome el derecho de palabra si yo no le contesto positivamente lo que él quiere que le conteste?